Luego viene hablando en el mismo bloque de las promesas a Salomón. Y usted lo puede observar en el versículo 14, la parte A. Ubíquese ahí. Ahí en ese texto, Dios le promete a David en el pacto adoptar a Salomón. Mira que le dice: yo seré padre para él y él será mi hijo. Dios está hablando aquí de una relación especial de padre a hijo. Bendito sea su nombre. Como ya lo había hecho con su pueblo Israel. Desde Éxodo capítulo 4, Dios empieza a llamar a Israel su hijo y su primogénito. Pero también esta promesa estaba apuntando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque, mi amado amigo, Jesús tiene papá, como la Biblia lo enseña y lo confirma. Igualmente, esta promesa del texto 14, parte A, nos está diciendo que Él es nuestro Padre desde el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Desde el día de nuestra conversión. Usted lo puede entender perfectamente en Juan 1:12. Y déjeme decirle, y usted sabe que así es una bendición, es un privilegio, es una dicha, es un honor que Dios sea nuestro Padre Celestial y que nosotros seamos su Hijo. Es una bendición que Él desde el día de nuestra conversión nos haya recibido como hijos suyos. Y eso significa que por el hecho de ser sus hijos, desde el día que aceptamos a Jesús, tenemos derecho a privilegios, a deberes. Y bueno, el pastor Gilberto nos explicó de eso un poquito el domingo pasado. Pero al mismo tiempo, mira el versículo 14, la parte B. Dios hace una advertencia. Y recuerde que Dios cumple sus advertencias. Y Él no empieza de una. No, Él primero empieza advirtiendo. Ya el problema es suyo mío si no le hacemos caso. ¿Y cuál fue la advertencia que Dios le hizo a David con respecto a su hijo Salomón? Si hiciere lo malo, es decir, si comete pecados, si actúa mal, si se pervierte, si comete faltas. Hay una versión que dice: si se tuerce, yo lo castigaré. Esa palabra castigar traduce aquí como juzgar, reprender. Pero también tiene la connotación de corrección y disciplina. En otras palabras, Dios le está diciendo: seré papá para él. Él será mi hijo. Pero si peca, si hace lo malo, lo voy a castigar. Lo voy a corregir como hijo mío. Lo voy a disciplinar. Porque, mi amado hermano, Dios, por su justicia, por su santidad, no puede dejar pasar la ofensa, por muy hijos que seamos de Él. Bendito sea su nombre. Y Dios se lo advierte clarito a David, categóricamente. Dios está siendo explícito, porque como les he dicho, cuando Dios habla, no deja duda, aún en estos casos de advertencia. Mire, amada iglesia, dentro de la omnisciencia de Dios, Dios sabía que Salomón iba a terminar haciendo lo malo. Y por eso es categórico y es claro en esta advertencia. Pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo iba a corregir? ¿Cómo lo iba a castigar? ¿Cómo lo iba a disciplinar? Dice el mismo texto: con vara y azotes de hombres. ¿Qué significa? Y esto es muy importante. Como los padres humanos, como el papá terrenal lo hace con sus hijos. Por eso es que Él le habla: seré su padre, Él será mi hijo. Por eso primero promete tener una relación especial con Salomón, como el padre la tiene con su hijo. Porque, amada iglesia, solamente los padres somos los que estamos facultados, los que tenemos la autoridad,
los que podemos disciplinar a nuestros hijos y no a los hijos ajenos, a nuestros propios hijos. Ya Dios lo venía haciendo con su hijo, con su primogénito Israel, cuando los metió al desierto. Por eso hay un texto en Deuteronomio 8:5 que dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga, educa, corrige, disciplina el hombre, o sea, el papá humano y terrenal a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, te educa, te corrige y también te disciplina. Y eso hasta el mismo Salomón lo confirmó. Usted ve que en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, dice allí, abro comillas, en resumidas cuentas: así como el padre humano castiga al hijo que quiere, Jehová también castiga, corrige y disciplina al hijo que ama. Igualmente el escritor sagrado en Hebreos, en el capítulo 12, del verso 5 en adelante, cuando nos habló de la disciplina de Dios, él dice dos cosas importantes aparte del propósito de la disciplina: que Dios castiga al que ama o al que recibe por hijo, o al hijo que ama, como también el padre humano lo hace con el hijo que quiere. Quizás esto de Hebreos a lo mejor se copió de lo que Salomón enseñó. Ahora sí entendemos por qué Dios primero le promete aceptarlo como hijo, recibir a Salomón como hijo, porque Dios dice: seré su padre, porque si hacía lo malo, él como papá lo iba a castigar, lo iba a disciplinar, lo iba a corregir. Pero ¿cómo lo haría también? Y esta parte es la más poderosa. Ubíquese por favor en el versículo 15. Ese texto es glorioso. ¿Cómo disciplinaría Dios a Salomón? ¿Cómo lo iba a corregir? Dice: con misericordia. Y lo que esa palabra significa, incluyendo el amor grande y especial de Dios por nosotros. Por eso el texto, la primera parte dice: y no apartaré mi misericordia, dice Dios a David, para que entendamos que Dios lo haría con misericordia y amor. Además, le voy a decir algo y entiéndalo bien. Si Dios no nos corrigiera con misericordia y amor, no lo aguantaríamos, no lo resistiríamos. Porque ¿quién puede mantenerse de pie ante el enojo de Dios, donde hasta la tierra y las naciones tiemblan? Y así le enseñó Jeremías, el capítulo 10, versículo 10. Yo no pretendo ni estoy haciendo una apología de un Dios duro. Yo no estoy hablando de un Dios severo, rudo e inmisericordia, porque es todo lo contrario. Y si yo lo estuviera haciendo, estaría negando algunos de sus atributos morales, como por ejemplo que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es benévolo, que Dios es misericordioso, aunque también la Biblia nos enseña que es fuego consumidor. Lo que sí quiero y lo que sí pretendo es que todos entendamos cuán importante es la misericordia de Dios, que podamos comprender cuán importante es su amor grande, especial, a la hora del castigo, a la hora de la corrección, a la hora de la disciplina divina. Por eso hay textos, y son varios, que nos dicen que su misericordia es más grande que su enojo. De hecho, iglesia, lo que mitiga el enojo de Dios se llama precisamente la misericordia. Lento para la ira. No significa que no se enoje, sí se enoja, pero lentamente. Pero su misericordia es más grande. Es más, ¿qué es lo que hace que no seamos castigados? Que no seamos corregidos. ¿Qué es lo que hace que no seamos disciplinados como realmente lo merecemos por nuestros pecados? Dígalo: la misericordia del Señor. Es más, cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos corrige, Él se acuerda que es misericordioso. Y la misma palabra lo enseña en Habacuc: en la ira acuérdate de tu misericordia.
Y hay un salmo, mis amados hermanos, que es el Salmo 103. El versículo 10 dice, permítame leerlo por favor de la siguiente manera: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Alguien dijo en una ocasión, abro comillas, Dios posee la ira, aunque sea lenta, posee la ira de un león, pero también tiene la misericordia y la tolerancia de una mamá. Qué maravilloso, mi amado. Entonces entendamos cuán importante es la misericordia del Señor, aún en esta área de la disciplina, aún en esta área de la corrección. Por Dios corregirnos, disciplinarnos con amor y misericordia, es que podemos resistirlo, es que podemos aguantar, es que podemos, gracias a su misericordia, mantenernos firmes y mantenernos de pie. Por eso hay un texto en Nehemías capítulo 9, cuando Esdras confesó los pecados del pueblo, él dijo lo siguiente: lo soportaste, tuviste paciencia, no escucharon a los profetas, los entregaste en manos de los pueblos paganos, mas por tu mucha misericordia no los consumiste. Y recuerde que fue también lo que el profeta Jeremías nos enseñó en el capítulo 3, en su libro de Lamentaciones, en el contexto del exilio babilonio. Ya él se había lamentado por todo lo que había pasado con la ciudad, con Sión, con Jerusalén. También se había lamentado por Israel, por el pueblo de Dios. Pero en el capítulo 3, él mismo se está lamentando. Y él explica cómo se sentía él. Si usted lee desde el 1 hasta el 20 de ese capítulo 3 de Lamentaciones, nos explica cómo se sentía él. Todo lo que él mismo estaba sufriendo por todo eso que había pasado. Pero él en el versículo 21 cambia su mentalidad, cambia su perspectiva, cambia su actitud y dice: pero aún así en Dios esperaré, porque por su misericordia no hemos sido consumidos, no hemos sido acabados, no hemos sido destruidos, porque su misericordia no termina, porque son nuevas cada mañana, porque no cesan, porque no se acaban, porque grande es su fidelidad, porque Dios es mi porción, mi parte, mi herencia, y por eso sigo esperando en él. Una cosa es tratar de explicar lo del exilio babilónico y otra cosa lo que realmente sucedió. De hecho, cuando ellos regresan a su tierra después de 70 años, fue importante y clave la misericordia del Señor. Así que, amada iglesia, lo reitero, si no fuera por este atributo moral de Dios, ante su corrección y disciplina, no lo aguantaríamos. Por eso hay un salmo que dice que su misericordia nos consuela y nos da vida. Por eso, amada iglesia, esperemos en su misericordia, alabemos su misericordia, honremos la misericordia del Señor, confiemos en la misericordia de Dios, porque ¿qué seríamos nosotros sin su misericordia? No Dios, sino nosotros. De hecho, mire, en Primero de Reyes capítulo 11, es el único capítulo que nos habla de los pecados de Salomón, que nos habla de sus maldades, de su desobediencia a Dios y a la palabra. Y es el único capítulo que nos habla también de la apostasía de Salomón. Los primeros 8 empieza hablando precisamente de los pecados de Salomón. Y eso que Dios se le apareció en 2 ocasiones. Y eso que él era el rey, el tercer rey de Israel. Él peca y se desenfrena. Y eso que era el hijo del rey David, el hombre con quien Dios había hecho un pacto, porque recuerde que Dios también hizo un pacto con Salomón. En 1 Reyes capítulo 9, 2 de Crónicas capítulo 7, bendito sea su nombre. Sin embargo, a pesar de todo esto, él terminó haciendo lo malo. Yo no sé si es que lo que más se prohíbe es lo que más se hace. Y eso que él era fue el hombre más sabio, un gran escritor, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, inclusive escribió algunos salmos. El hombre que empezó bien pero terminó mal, quien lo creyera, ¿verdad? De ahí aprendemos, mi amado, en que trabajemos por terminar bien la carrera.
Alguien dijo que lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Y como le dijo Pablo a su pupilo Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Vamos a cuidarlo. Vamos a lograr la permanencia en Dios, una estabilidad espiritual correcta con Dios. Vamos a mantener el temor a Dios. Vamos a mantener la obediencia al Señor, la santidad a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. No nos confiamos. Luego en el versículo 9 vemos el enojo, la indignación, la molestia, el desagrado de Dios. Como dije ya, por su justicia, por su santidad. Luego en el versículo 10 y 11 vemos cómo Dios iba a castigar, a corregir, a disciplinar a su hijo Salomón por todas sus maldades. Y él empieza diciéndole que rompería su reino, es decir, lo quitaría del rey, pero que no lo haría inmediatamente, que no lo haría mientras Salomón estuviera vivo. Y está un gesto de misericordia, y que no le quitaría todo el reino, sino que dejaría una tribu, la de Judá, de donde era David y Salomón, la más numerosa de la época. Y luego se anexa la tribu de Benjamín, que son los que conforman el reino del sur. Y así sucedió, si usted se lee la historia. Salomón termina reinando 40 años, sigue unificando a la nación. Muere, su hijo Roboam toma el poder, toma el mando, empieza a reinar, y es ahí donde se divide el reino en dos partes. Todo porque Roboam empezó a tratar mal al pueblo, a ser rudo, duro con el pueblo. Usted conoce la historia, 10 tribus se van con Jeroboam y 2 tribus se quedan con Roboam. Y todo eso dice la palabra ahí mismo, que por amor a David, por el pacto con David, por las promesas, incluyendo el del texto 15 que habla de la misericordia. Y me gusta mucho que también fue así por amor a Jerusalén, por amor a Sión, la ciudad de David desde el día que la conquistó. Luego Dios se lo entrega a 3 adversarios. Ahí mismo en Primer Rey está la historia. Y aún así, con todo esto, amada iglesia, Salomón no fue castigado como verdaderamente merecía. ¿Gracias a qué? A la misericordia de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Volvamos a leer 2 de Samuel 7:15. Cuando Dios le promete la misericordia para su hijo Salomón. Dice así completo: pero mi misericordia no se apartará de él, o sea, de Salomón, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Eso significa también que Dios no se apartaría de Salomón como lo hizo con Saúl. No lo dejaría, no lo rechazaría, no lo desecharía, que no lo echaría de su presencia como lo hizo con Saúl. Y usted tiene que repasar la clase de Saúl desde el principio hasta el final. Cómo empezó y cómo terminó, para que entienda bien esto. Lo que sí quiero que comprenda, escuche bien, es que no vayamos a pensar que Dios hace acepción de personas. No vaya a creer, ni siquiera insinuar, que como Dios dijo aquí que no se apartaría la misericordia de Salomón como pasó con Saúl, no vaya a creer que Dios tiene preferencia. No vaya a pensar, a insinuar que Dios tiene favoritos, o que Dios trata a unos bien y a otros mal, porque es todo lo contrario. A todos nos trata por igual, como Job lo enseñó, porque todos nosotros somos obra de sus manos, porque Cristo murió por todos nosotros. Recuerde que ya no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres, varón ni mujer, porque en Cristo somos uno solo. El que hace acepción de personas somos nosotros los seres humanos. El que tiene favoritos somos nosotros los hombres, y eso Dios lo condena en la palabra, y Dios lo juzga, y es pecado, y eso está mal. Léase Santiago capítulo 2 para que usted lo pueda entender perfectamente. Lo que sí prima aquí más bien es el principio de que Dios es soberano, de que Dios actúa en su voluntad divina, de que la gracia de Dios siempre es libre y soberana para actuar. Por eso Él decide con quién sí, con quién no, a quién sí, a quién no. Y por eso usted ve que tiene de los dos, entre Salomón y Saúl, tiene misericordia de uno
Acuérdate de Jacob y Esaú. Acuérdate de Judas Iscariotes y el apóstol Pedro. Por eso la Biblia claramente dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Y Pablo lo confirma en Romanos capítulo 9, agregándole: no depende de quien quiera ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y aparte de eso, súmele el arrepentimiento. Miren, la misericordia de Dios es importante, el arrepentimiento. Y lo más probable fue que Salomón, a pesar de todas sus fallas, se arrepintió. Lo más probable fue que se volvió a Dios. Lo más probable fue que se reconcilió con el Señor. Lo más probable fue que Salomón confesó sus pecados. Lo más probable fue que Salomón se encaminó nuevamente, y lo vemos de una forma implícita por sus escritos. Nomás con usted leer Proverbios 28:13, cuando él dijo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sobre todo este versículo de Eclesiastés, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso a mí me dice que tal vez, que quizás, que de pronto Salomón llegó a arrepentirse. Y Jesús lo mencionó varias veces en el Nuevo Testamento. Otra evidencia más, cosa que no hizo Saúl. Saúl, con toda su desobediencia, con todas sus maldades, que hasta terminó en la brujería cuando contrató a una mujer impía para que le invocara a Samuel, que no creyera, ¿verdad? Y termina suicidando y se muere sin arrepentirse. Entonces, amada iglesia, es importante estos actos de arrepentimiento por todo lo malo que hacemos, para poder alcanzar la misericordia de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo terminamos todo esto que hemos explicado? Yo quiero decir lo siguiente. En la primera entrega yo les dije que a pesar de todo lo que nos ha pasado, Dios está con nosotros y seguirá estando con su pueblo, con su iglesia. Y ahora les digo que a pesar de todo, incluyendo nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, incluyendo también las situaciones difíciles por el cual pasamos, su misericordia también ha estado con su iglesia. Su misericordia también ha estado con Cristo Rey, con cada uno de nosotros. Y hay muchos textos que nos hablan de la misericordia de Dios. Usted encuentra más de 260 versículos bíblicos que nos hablan de su compasión, de su misericordia, de su bondad, de su fidelidad, de este atributo moral. Digo moral porque tiene ciertas características humanas. Por ejemplo, Dios ama, usted y yo podemos amar. Dios perdona, nosotros también podemos perdonar. Dios es misericordioso, usted y yo también podemos practicar la misericordia, con la diferencia que Dios tiene ese atributo en mayor grado que nosotros. Así que, amada iglesia, alabemos la misericordia del Señor, honremos su misericordia, esperemos en su misericordia, confiemos en su misericordia, que son siempre, que son eternas, que no se acaban, que no cesan, que son mejores que la vida. Entonces, les he compartido las dos primeras promesas que Dios le hizo a David en este pacto. La primera, las que tenían que ver con la tierra de Israel. Y la segunda, las promesas que tenían que ver con Salomón.